Ha sido una jornada bastante compleja, sobre todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. La semana pasada tuvimos el hackeo a instituciones de las Fuerzas Armadas y hoy lunes comenzó la jornada con problemas al interior del Poder Judicial. Queremos profundizar en este tema junto a Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias, Davor, por esta invitación y para hablar de este tema tan sensible porque afecta a instituciones públicas. Bueno, después de Fiestas Patrias, ataque de ciberseguridad al Estado Mayor Conjunto, hoy al Poder Judicial. ¿Casual estos dos hechos en la misma semana o algo está pasando? Mira, en general cuando hablamos de ciberseguridad y después de la transformación digital entendemos que esto es sin retorno. Los ataques de ciberseguridad que afectan a instituciones públicas como privadas están para quedarse y van a continuar, que es una mala noticia. La buena noticia es que nosotros tenemos que aprender de este tipo de episodios y avanzar entendiendo que la ciberseguridad tiene un aspecto, digámoslo, de seguridad pública, es decir, de delitos cometidos durante en el país. Y otra cosa es la ciberdefensa, es decir, los intereses patrios, y por tanto hay que tener mucho cuidado con ambos aspectos. Pedro, pero Chile está muy atrás, cada institución hace lo que puede, los bancos que tienen más dinero invierten, el Poder Judicial, que es parte del Estado, no invierte porque no hay presupuesto. ¿Cómo se lee esta vulnerabilidad? A ver, primero tenemos que entender que un país desarrollado, los países que están a la vanguardia en ciberseguridad, tienen políticas nacionales de estrategia de ciberseguridad, tienen agencias encargadas de ciberseguridad, existe una coordinación interministerial, pero también con otros organismos o poderes del Estado, y en Chile eso no ocurre. Esa es una de las primeras debilidades que podemos contar. Y ahí estamos súper atrasados. Estamos atrasados porque no existe una regulación que establezca, por ejemplo, una cosa básica, que es lo denominado infraestructura crítica. Es decir, hoy día da lo mismo, o los estándares de ciberseguridad que tienen las Fuerzas Armadas es la misma estándar que tiene una pyme, que tiene un negocio en una esquina, que tiene una base de datos. No existe una exigencia adicional. Y tampoco existe un organismo coordinador, ya sea unipersonal o colegiado, que establezca directrices y ordene o establezca responsabilidades, no tan solo a los delincuentes, sino que también a los administradores, a las autoridades y a los que gestionan ciberseguridad. Y en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, que hemos visto muchos antecedentes hoy día que han aparecido a la luz pública, se habla de software muy, pero muy antigua, Sí. De alguna manera como que se las estaban regalando, se las estaban dando a los hackers que quieren atacar Chile. Sí, porque mira, piensa dos cosas. El Poder Judicial es un órgano autónomo que está jerarquizado a través de los ministros de la Corte Suprema, pero entendamos que el hackeo que ellos sufrieron, que fue un secuestro virtual de información donde hay un pago de por medio que se le exige, está afectando computadores que ellos mismos han dicho en una declaración pública, sí, que eran computadores con Windows 7, solo como referencia. El Windows 7 es un producto de Microsoft que fue lanzado el 2009 y que el año 2020, en enero, fue Microsoft que dijo ya no va más, ya no hay más actualización y por tanto tener hoy día un computador, la persona que tiene en su casa es vulnerable en peor instituciones como el Poder Judicial que administra justicia y que puede ver entorpecidos sus sistemas por este tipo de vulnerabilidades. Pedro, y me quiero tomarte tus palabras, has sido funcionario del Estado, además como subsecretario, sí, de Telecomunicaciones. ¿Quién falla ahí? ¿El Poder Judicial debió haber dicho, oye, tengo estos computadores antiguos, necesito presupuesto para actualizarlo? ¿O por ser un poder del Estado, por ser parte de la burocracia estatal de alguna manera, esto se deja al terreno de quizás quién? No, mira, yo creo que aquí lo que falla es la ausencia de capital humano, porque los recursos siempre van a ser necesarios y siempre las necesidades van a ser múltiples, pero acá hay un principio básico y rector, la voluntad política que se denomina, eso que se determina cómo toma las decisiones. Solo como referencia, la Agencia de Ciberseguridad de Europa estableció un estándar de al menos 12 perfiles de profesionales dentro de una organización para que haya debida ciberseguridad. Estamos hablando de profesionales de ciberseguridad, de educación, de, en este caso, investigación, de verificación de antecedentes, pero ¿qué pasa en las organizaciones chilenas? Tienen una o dos personas que cumplen los 12 perfiles y por tanto es insuficiente. Entonces, esto va más allá que simplemente el informático que se equivocó, que no actualizó, que no cambió, o el recurso mal gestionado, sino que son los tomadores de decisiones quienes tienen que entender que el modelo de negocio de cualquier organización, el activo más valioso son los datos y las decisiones van a impactar sobre la organización. Pedro, y en el caso del Poder Judicial,
¿qué es lo que se están robando? Porque uno entiende el Estado Mayor Conjunto la semana pasada que se robaron información, casi 400.000 correos que han ido apareciendo, que tienen un contenido que es importante y puede llegar a ser incluso hasta sabroso para los medios de comunicación y saber las opiniones que se tuvieron en ciertos tiempos en nuestro país, el 2019, 20 y 21. Pero en el caso del Poder Judicial, ¿qué es lo que se roban y por qué? Sí, mira, las intenciones de los delincuentes informáticos son distintas. En el caso, como tú dices, del Estado Mayor Conjunto era mostrar las vulnerabilidades de las Fuerzas Armadas y revelar comportamientos, porque estos fueron un grupo hacktivista, es decir, una mezcla entre activismo digital, digámoslo así, y también para mostrarlo ante la ciudadanía. Pero en el caso del Poder Judicial, que es muy similar a lo que ocurrió con el CERNAC hace una semana, es robo de información desde el punto de vista que encriptan, secuestran la información y cobran una extorsión en dinero en el sentido que dicen, si ustedes no nos pagan, vamos a borrar esta información, vamos a afectar los sistemas y los vamos a distribuir públicamente en algunos foros. Entonces, lo que se afecta es la estabilidad del sistema. Hace que, por ejemplo, jueces no podían actuar ante alguna audiencia, alguna interviniente del Poder Judicial, estamos hablando de la Defensoría Penal Pública, sí, el Ministerio Público, abogados, no pudieran desarrollar fielmente su labor y en definitiva estamos en un retroceso porque en vez de avanzar con tecnología vamos a tener que volver a las audiencias cara a cara o con escrito en papel. Y en el caso del Poder Judicial, ¿cómo se arregla esto? Porque no me veo al presidente de la Corte Suprema pagando una cierta cantidad de dinero para que suelten los computadores los hackers. Es que no pueden porque efectivamente el Poder Judicial no puede pagarle a un delincuente por la información. ¿Qué es lo que hace la buena práctica? Que deberían tener respaldos de información periódica de tal forma de que puedan borrar la información infectada y volver a colocar la antigua. La duda es, ¿existen esos respaldos? ¿Cuál es la continuidad? Porque si los respaldos son de hace un día atrás, tenemos un día en que se pierde toda la información y eso impacta directamente a las personas que utilizan el servicio, que somos todos los chilenos. ¿Y el Estado de Chile puede hacer algo para poner barreras más altas, para poner barrotes, cerco eléctrico y todo para que no entren los hackers? Porque hoy día, claro, vemos el Estado Mayor Conjunto, vemos hoy día el Banco Falabella que tuvo problemas, hemos visto otros bancos, el CERNAC, y hay un montón de organismos públicos que quizás están ahí al acecho. Sí, mira, lamentablemente en Chile y en otros países tiene que haber una regulación, una normativa que establezca responsabilidad no tan solo al delincuente, insisto, sino que también a los administradores de tal forma que incluso puedan ser sancionados si deliberadamente o negligentemente no establecen medidas de ciberseguridad. Hoy día en el Congreso se discute un proyecto que fue lanzado o presentado en el último día del presidente Piñera, habiendo tenido bastante tiempo para poder desarrollar este proyecto, hay que decirlo, y este proyecto se llama Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica. Personalmente yo fui al Senado invitado para dar una exposición desde el punto de vista de la docencia, pero piensa que ese proyecto está en el primer trámite constitucional. ¿Cuánto tenemos que esperar para que salga una normativa, que se crea una agencia de ciberseguridad, que establezca sanciones económicas a los organismos que no cumplan estándar o que fijen? Mientras tanto, van a continuar estas intervenciones y esperamos que obviamente se robustezca la ciberseguridad por distintas organizaciones para entender que esto afecta, insisto, no tan solo a la organización, sino al resto de los chilenos. Pedro, ¿y cómo estamos en el barrio, en América Latina? Porque uno dice, bueno, nos ha tocado a Chile 2 semanas seguidas ya, quizás que viene para la próxima semana, pero ¿cómo está América Latina, Perú, Uruguay, Argentina, nuestros países amigos, hermanos en algunos casos? Mira, esto es transversal, hay que mencionarlo. ¿Están todos malos? Digámoslo así, han sido afectados por distintos hechos. De hecho, Costa Rica hace muy poco fue afectado en la parte de Hacienda. Fue tan así que Estados Unidos ofreció una recompensa en varios millones de dólares para quien diera información de los que habían vulnerado estos sistemas. En Argentina, en el Poder Judicial particular de una de las provincias, fue afectado también este sistema. En empresas privadas también lo han hecho. Lo que ocurre es que muchas veces no se visibilizan cuando son privados porque hay un daño reputacional, no quieren mencionar, pagan y queda muy desapercibido. Ya todo piola, se pone cemento encima. El problema son las instituciones públicas donde tenemos la confianza pública, donde existen supuestamente encargados. En el caso del Estado Mayor Conjunto salió un general, pero yo creo que aquí lo más importante, más que los recursos, más que los dineros, son el capital humano. Es decir, tener técnicos profesionales capaces y que tengan un aprendizaje y una educación superior para enfrentar a especialistas. ¿Qué hay que decir? Hoy día los delincuentes informáticos generan más riqueza que el tráfico de drogas, es decir, ganan más dinero
de una forma virtual que de una forma presencial. Pedro, lo último, cortito. Para poder hacer estos hackeos, ¿se necesita que alguien de adentro de alguna manera haga algo en los computadores o esto viene todo desde el extranjero? No, mira, en general aquí lo que pasa es que el eslabón más débil de ciberseguridad siempre son las personas. Y muchas veces los vectores de ataque, es decir, cómo llegan a infectar computadores, no es con una intención, pero es una falta de cultura. A veces hacen doble clic, a veces reciben información, no chequean, no hacen verificación de antecedentes y eso hace que en algunos casos infecte el sistema, así que esto va no tan solo a las altas autoridades, no tan solo a los técnicos, sino que también al ciudadano de a pie. Solamente para concluir, yo siempre le digo a las personas, nuestros padres nos decían a nosotros, no hablemos con desconocidos en las calles, ahora nosotros tenemos que decirle a nuestros padres, no haga clic en cualquier enlace, no siga las noticias falsas, no comparta información que puede perjudicar sus datos personales o pueden ser estafados. No compartir los códigos del WhatsApp tampoco. Exactamente, porque te hackean el WhatsApp y después hay suplantación de identidad, hay robo de credenciales, hay robo de dinero. Así que ese mínimo consejo al menos da pie para tener una cultura de ciberseguridad. Pedro Huichalaf, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Muchas gracias a ustedes.